esta charla, como para que tengan un poquito la estructura, ¿no? En la cabeza, primero vamos a empezar con una pequeña definición de lo que es el Business Email Compromise, que es un tipo de ataque de ingeniería social. Y a partir de ahí vamos a ver cómo un ciberdelincuente o un grupo de ciberdelincuentes pueden llevar adelante un ataque de este tipo de una forma sencilla, sin conocimientos técnicos prácticamente y guiándose de herramientas gratuitas, como para demostrar lo fácil que es y las consecuencias grandes que puede tener. Y vamos a ver cómo estos ciberdelincuentes se aseguran que su engaño sea recibido en la bandeja de entrada de las víctimas. Así que bueno, vamos a ir avanzando, vamos a hacer una presentación bastante rápida, dinámica. Si se quedan con alguna duda en el medio, escríbanla, envíenla por el chat, que al final vamos a tener unos minutitos para responderlos. Así que bueno, arrancando, lo primero, ¿qué es el Business Email Compromise? Muchos lo pueden conocer como el fraude del SEO. El fraude del SEO es algo que se escuchó mucho en las noticias por mucho tiempo y que hoy sigue siendo igual de relevante que hace 5 o 10 años atrás. Y el fraude del SEO es como un subataque del Business Email Compromise. ¿Por qué? Porque básicamente en este tipo de ataques se suplanta la identidad de una persona, usualmente de un ejecutivo, de una persona de un rango alto dentro de la organización. Las técnicas que se utilizan para hacerse pasar por esta otra persona o por otra organización son técnicas de ingeniería social clásicas y mediante algún engaño, mediante algún pretexto, lo que intenta el ciberdelincuente es obtener dinero de manera directa o obtener información confidencial, que luego la va a utilizar para terminar obteniendo dinero, sea a través de, por ejemplo, una extorsión, sea a través de una amenaza, sea a través de una venta de esa información, a través de la dark web, lo que sea. Como que el objetivo final siempre va más por el lado del dinero en este tipo de ataques. En el fraude del SEO, en el que mencionábamos antes, por lo general, ¿qué pasa? Se hacen pasar por el CEO de una organización y le solicitan a empleados de menor jerarquía una transferencia de dinero o la compra de tarjetas de regalo de, no sé, por ejemplo, Amazon. Entonces, eh, hay una relación bastante directa entre este tipo de ataques y la obtención de dinero. Y eso es lo que hace que sean ataques tan utilizados, porque si nos ponemos a pensar en otro tipo de ataques que veíamos más frecuentemente hace muchos años, los virus que se distribuían por la PC, que te abrían ventanas emergentes, que te molestaban. Eso no tenía un rédito económico directo o grande para la persona que lo llevaba a cabo. En cambio, este tipo de ataques sí, de la misma manera que el ransomware, ¿no es cierto? Quien los hace obtiene dinero y eso hace que motive más, ¿no? Hacerlos. Y fíjense cómo, por ejemplo, durante el año pasado, durante 2023, este tipo de ataques únicamente en Estados Unidos, porque esto lo tomé de un reporte del FBI, únicamente en Estados Unidos representaron una pérdida de 2.900 millones de dólares, o 2,9 billones, como quieran verlo. ¿Esto en qué se basa? En las denuncias que recibió el FBI de este tipo de ataques. Y si hacemos como una división, 2.900 millones dividido la cantidad de denuncias, nos da que el promedio de pérdida de dinero por ataque fue de $135.000. A ver, yo tengo este dato del FBI, ¿por qué? Porque ellos lo presentan de una forma muy estructurada y tienen como la información bastante curada respecto a lo que podemos conseguir eh, en fuentes que vengan de la parte de América Latina. Pero bueno, imagínense si allá es esto, lo que puede ser acá, ¿no? Siempre estamos hablando de ataques que generan pérdidas financieras grandes. Y esto es así a lo largo del tiempo. Este mismo informe, justamente por el hecho de que es bien estructurado, si lo vemos de 2018, por ejemplo, en adelante, en 2018, lo estuve repasando hace un rato, las pérdidas eran de 1,5 billones y fueron aumentando, aumentando, aumentando. 2023 estamos 2,9 y la tendencia es que siempre crece, nunca decrece.
y en el medio aparece ransomware, en el medio aparecen las estafas de inversión con el Bitcoin y todas esas cosas, e igualmente esto sigue creciendo. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, que es un ataque que le implica pérdidas financieras grandes a las organizaciones y que está en constante crecimiento, mínimo hace 10 años en adelante. Esa es la parte teórica y ahora pasamos a la parte más divertida. ¿Cómo se hace para llevar a cabo un ataque de este tipo? Bueno, eh, este es un diagrama con un paso a paso que podría seguir un ciberdelincuente para hacerlo. Podría seguir, no, no es que sí o sí hay que seguir este paso a paso, pero podría hacerlo y vamos a ir viendo uno por uno todos estos puntos. Si alguien quiere, si alguien tiene ganas, pueden ingresar a esta URL que yo les dejo ahí abajo a la izquierda, porque ahí van a encontrar herramientas gratuitas que las vamos a ir utilizando a lo largo de este paso a paso. Entonces, quizá ustedes las quieren ir ejecutando para sus propias organizaciones y viendo, bueno, en mi organización un ciberdelincuente iría por este lado, iría por este otro, y de esa forma la pueden hacer un poquito más entretenida. Así que eso los dejo como ustedes quieran. Primero, inteligencia de fuentes abiertas. Este es el único punto que aparece en los últimos años, porque todo el resto del diagrama viene siendo lo mismo, pero de una década o más para atrás. Que eso es algo siempre que llama la atención, cómo los ciberdelincuentes siempre hacen lo mismo y siempre siguen obteniendo buenos resultados, por más que la tecnología avanza, que los antivirus son mejores, que los firewalls son mejores, que los IDS son mejores. Este diagrama que vemos prácticamente siempre el mismo. Lo único nuevo en los últimos años es la inteligencia de fuentes abiertas. ¿Qué pasa? Hay tanta información disponible en Internet actualmente y tenemos herramientas como Google o como ahora el ChatGPT, que lo que le permiten a los ciberdelincuentes es hacer un poquito de inteligencia previa con toda esa información que es pública para que a la hora de lanzar su ataque, a la hora de enviar su engaño, ese engaño tenga una chance mucho más elevada de ser exitoso. Y esto se puede hacer de manera muy sencilla. Y fíjense que yo acá les doy un ejemplo con dos herramientas. Imagínense que el ciberdelincuente utiliza una herramienta como esta. A ver, Email Harvester. Hay un montón de herramientas de este tipo, hay algunas pagas, otras gratuitas. Este es un ejemplo de resultado de esta herramienta para el dominio smartfence.com, que sea la empresa que yo trabajo. Yo le cambié un poquito los resultados, pero igual después, con el tiempo me puse a pensar, son resultados públicos, los podría poner tal cual aparecen. Y básicamente nos dice cuáles son los correos electrónicos de esta empresa que están públicos en Internet. Entonces yo puedo obtener correos electrónicos reales de la empresa a la cual quiero atacar. ¿Y de qué me sirve esto? Bueno, como ciberdelincuente me interesan dos correos electrónicos. Uno, el correo de la persona que quiero suplantar, por ejemplo, el correo electrónico del CEO de Smartphone. Y otro, el correo electrónico de la persona a la cual yo le quiero enviar el engaño, ¿sí? Si voy a solicitar, por ejemplo, una transferencia de dinero, me interesa que sea el correo electrónico de una persona que esté, por ejemplo, en el área de finanzas o de administración. Entonces, si yo combino el resultado de esta herramienta con la información que encuentro en LinkedIn, ¿sí? Simplemente ingreso a LinkedIn, busco la empresa Smartfence y me fijo los empleados. Quizás ya tengo todo lo que necesito. Me fijo el nombre y el apellido del CEO, me fijo el nombre y el apellido de las personas del área administrativo de finanzas y me fijo en este reporte. ¿Tengo esos correos? Si los tengo, ya está. Y si no los tengo, seguramente los pueda armar, porque voy a ver que en las organizaciones siempre hay algún patrón. Por ejemplo, nombre, punto, apellido, arroba, dominio. Entonces, si no tengo exactamente en los resultados de la herramienta los correos que yo necesito, igualmente tengo una tasa de éxito bastante alta si los armo analizando los correos que sí tengo disponibles. Entonces, con un poquito nomás de investigación, que esto puede llevar 10 minutos como mucho, puedo conseguir el correo electrónico de la persona que quiero suplantar y el correo electrónico de la persona a la cual le quiero enviar el engaño. ¿Y esto qué hace? Que el ataque sea mucho más personalizado. No tengo que enviar un ataque genérico, sino que envío un ataque personalizado ya a cierta persona, desde cierta persona hacia otra persona, y eso me da la posibilidad de
que el contenido del mensaje que voy a enviar también sea más personalizado y tenga unas chances más altas de éxito. Siempre hablando como ciberdelincuente, ¿no? ¿Qué hacemos ahora si hablamos como responsable de ciberseguridad? Frente a esto, ¿cómo nos podemos proteger? Bueno, no podemos evitar que los ciberdelincuentes busquen en Google o busquen en el chat GPT cosas. Eso no podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, una de las cosas más relevantes es que los empleados de la organización tengan un nivel de conciencia un poquito más elevado del uso responsable de su correo electrónico, es decir, que no utilicen su correo electrónico corporativo en cualquier lugar de manera que tenga unas chances más altas de verse expuestos y que eso a la vez aumente las probabilidades de que reciban engaños, ¿sí? Entonces, está bueno que los empleados conozcan el uso malo que se les puede dar al correo corporativo, pero que conozcan por qué, o sea, por qué les interesa saber esto, porque no podemos ir, acá en Argentina, en Latinoamérica, no podemos ir con un contenido de concientización como usan en Estados Unidos, como usan en Inglaterra, como usan en otros países, que le dicen al empleado, mira, este es un listado de todo lo que tenés que hacer y todo lo que no tenés que hacer, y la gente lo sigue. Acá nosotros le damos eso a las personas y las personas o no lo miran o lo leen y se olvidan. Entonces hay que decirles, mira, ¿por qué te interesa saber esto? Bueno, porque te pueden robar plata. Ya con eso, ya la actitud cambia y sí a la persona le va a interesar conocer un poco más. ¿Sí? Te pueden robar plata a vos, le pueden robar plata a la organización por tu culpa, le pueden robar a tu familia. A ver, todos los por qué en Argentina y en los países de Latinoamérica son mucho más relevantes que los qué. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar esto de cómo nos protegemos frente a la inteligencia de fuentes abiertas, que es muy poco lo que podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer es revisar los resultados de este tipo de herramientas de manera periódica. Por ejemplo, no sé, una vez al mes lo consulto y lo miro y veo si están aumentando la cantidad de cuentas expuestas, si se mantienen estancadas. Si veo alguna, por ejemplo, si veo la cuenta del SEO, y quizá puedo tomarme el trabajo de ver a dónde está expuesta y comunicarme, si por ejemplo, no sé, está expuesta en un blog, bueno, comunicarme con ese blog y pedir que la den de baja. Ese es un esfuerzo que solamente se realizaría por una cuenta corporativa realmente sensible que esté expuesta, porque no lo podemos hacer para todos. Porque si ustedes van y ejecutan la herramienta, van a ver que los resultados son bastante grandes por lo general, y un esfuerzo así no se justifica para todos los correos electrónicos. Así que bueno, primer paso, inteligencia de fuentes abiertas. Ya tenemos el emisor, quien va a ser el emisor del correo, quien va a ser la víctima. ¿Qué le mandamos? ¿Qué le escribimos en el correo? Bueno, acá no vamos a entrar en tanto detalle porque depende de la creatividad del ciberdelincuente que lo envíe o de la creatividad de ChatGPT en el día, en la actualidad, porque hay tanta variedad de ataques de ingeniería social que van por el lado del miedo, por el lado de la urgencia, por el lado de la solidaridad. Hay mucho, ¿sí? Un ejemplo clásico es algo así, como decía antes, el fraude del SEO. El SEO le escribe a una persona que tiene la capacidad, tiene los permisos de hacer una transferencia bancaria en nombre de la empresa y le pide algo así, ¿no es cierto? Esto es un clásico, pero eh, por ejemplo, hay un caso que siempre me gusta mencionar en esta etapa. Imagínense algo que se da vuelta completamente. En lugar de suplantar a una persona de jerarquía alta y escribirle a una de jerarquía baja, hacen al revés. Le escriben, por ejemplo, al responsable de recursos humanos, suplantando a un empleado eh, que sería de la base de la jerarquía de la empresa. ¿Y qué le dicen? Le piden, por favor, si pueden modificar la cuenta bancaria en la cual están recibiendo su sueldo. Por favor, necesito que en lugar de recibir mi sueldo en la cuenta bancaria actual, empecé a recibirlo en esta otra. ¿Sí? Entonces, al mes siguiente, los ciberdelincuentes reciben un sueldo, ¿sí? Y la persona no recibe nada. Y esto muchas veces viene combinado con algunos ataques previos, por ejemplo, a través de una extorsión o a través de un malware eh, se obtiene una información
de identificación de la víctima. Por ejemplo, una imagen del DNI o del pasaporte. Con eso se abre una cuenta bancaria en nombre de esta persona y luego cuando se le dice a recursos humanos, mira, yo quiero recibir mi sueldo acá, si recursos humanos hace una validación, va a ver que esa cuenta está a nombre de la persona que está haciendo la solicitud. Entonces, como que cierra todo, ¿no? Y los ciberdelincuentes reciben el dinero y ese dinero después no lo recuperan nunca más. Ya entran con la parte de criptomonedas o de lavado de activos y bueno, ya está, se perdió. Entonces hay mucha creatividad de por medio y depende de eso, depende de la creatividad del atacante. Acá en el correo electrónico puede haber cualquier cosa. Y una vez que está eso, está el correo armado, hay que enviarlo, ¿no es cierto? Está bien, hay que hacer una salvedad. Este engaño puede ir por SMS, puede ir en una llamada, puede ir por WhatsApp, puede ir por muchos medios. En esta charla nos enfocamos en el correo electrónico. Si vemos en los reportes de ciberseguridad, el correo electrónico sigue siendo por lejos el medio más utilizado para enviar este tipo de ataques y el por qué es porque es fácil, porque es barato y porque hay ya muchísimas herramientas que lo facilitan. Por ahí no es tan fácil automatizar un ataque a través de SMS o un ataque a través de WhatsApp. Entonces, por email es mucho más fácil, es efectivo y anda muy bien. Los resultados son buenísimos. Entonces, por ahora, los ciberdelincuentes siguen estando ahí. Si yo quiero enviarle a una persona un correo electrónico y hacerme pasar por el CEO de su organización, lo mejor que puedo hacer es que cuando esa persona abra el correo, diga que el correo proviene de y diga exactamente los datos del CEO. ¿Sí? En SmartFence, en la empresa que trabajo yo, Mauro Graciosi, el nombre. El correo, mauro.graciosi@smartfence.com. Sí, lo acabo de como de filtrar, pero ¿por qué? Porque está público en internet. Si ustedes lo buscan, lo encuentran. Entonces, el ciberdelincuente le interesa que el correo electrónico diga eso, tal cual, que no tenga nada distinto. ¿Cuándo va a poder hacer algo así? Bueno, cuando ese @smartfence.com, el dominio, cuando ese dominio no esté protegido, ¿sí? Hay dominios que se pueden suplantar así de manera directa, tal cual, y otros que no. Los que se pueden suplantar son los que no están protegidos. Esa protección la dan los registros SPF, DKIM y de MARC, que para muchos pueden ser cosas conocidas, otros quizás nunca lo escucharon en su vida. Son registros DNS que protegen el dominio para que no sea utilizado en las suplantaciones de identidad a través de correo electrónico. Básicamente, SPF lo que dice es, bueno, en nombre de este dominio pueden enviar correos a aquellos servidores que tengan la dirección IP tanto. Entonces, si otro servidor de correo quiere utilizar ese dominio, bueno, no va a estar autorizado, ¿sí? Va por ese lado la validación SPF. DKIM es una firma digital con la cual se firma justamente el contenido del correo electrónico, entonces sirve para autenticar que el remitente sea quien dice ser. Y DMARC es una capa más de seguridad que le dice al cliente de correo qué hacer con un correo que no cumple la validación de SPF o que no cumple la validación de DKIM. Entonces, eh, el cliente de correo, gracias a DMARC, puede decir, bueno, este correo lo tengo que rechazar, o a este correo lo tengo que mandar spam, o a este correo lo tengo que dejar pasar, que vaya a la bandeja de entrada. El ciberdelincuente que quiere enviar el correo no necesita mucho esta teoría, necesita una herramienta gratuita, como le subrayo ahí, una herramienta gratuita que le diga, ¿puedo suplantar este dominio o no? No me interesa tanto toda esta teoría, yo se las cuento porque, bueno, a nosotros nos gusta este tema. Eh, por ejemplo, fíjense acá, smartfence.com no se puede suplantar de manera directa porque está protegido por estos registros y por eso tampoco nos importa tanto que la cuenta del SEO esté expuesta, porque no se puede utilizar para suplantarlo. ¿Sí? Sí la pueden utilizar para mandarle a él phishing, pero bueno, es el SEO de una empresa de concientización y suponemos que no va a caer en un engaño. Esperemos. Ahora, un dominio sí que se puede espufiar. Usted les recomiendo que chequen en los dominios de su propia organización. Sí se puede utilizar. Por ejemplo, en este caso, a ver, yo no puse qué dominio es este, pero ¿por qué se puede espufiar? Bueno, tiene un registro SPF, pero está mal configurado.
¿sí? Ahí al final del registro SPF tiene el signo de preguntas all, que lo que significa es que el registro SPF autoriza ciertas IP para enviar correos en nombre del dominio. Y con esta última partecita lo que dice es, el resto de IP del mundo no te digo nada. No te digo ni que están autorizadas ni que no están autorizadas. Y esto deja la puerta abierta para que el dominio se pueda suplantar. Y el DMARC, que está más abajo, que tiene este P igual non, lo que quiere decir es que cuando el cliente de correos evalúe un correo que esté suplantando, o que esté utilizando este dominio, o sea, que lo esté suplantando, ¿no? Si esta política P igual no, lo que va a hacer es que el cliente de correo no va a tener ninguna directiva, no va a saber si mandarlo spam, si rechazarlo, entonces directamente los va a dejar pasar. Y ustedes se preguntan por qué alguien haría algo así. Bueno, esto en realidad se utiliza cuando uno está implementando DMARC como para hacer pruebas y después esto se cambia, esa P igual a non se cambia por otra política diferente, que sea la política de, por ejemplo, rechazar a todos los que no cumplen la validación. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de registros que están presentes pero están mal implementados. Antes de pasar a la que sigue, si ustedes utilizan Google o Microsoft como proveedores de servicio de correo electrónico, no piensen que tienen esto cubierto, porque estos son registros DNS de su dominio, no tiene nada que ver con el servicio que les presta Google o Microsoft. Entonces, ténganlo en cuenta. Porque muchas veces uno se piensa que está protegido porque usa servicios de empresas importantes, pero si esto no lo hacen ustedes, ellos no lo van a hacer. Así que lo van a poder suplantar sin problema. Si su dominio se puede suplantar, el correo se manda muy fácil. Se pueden utilizar herramientas en línea o se puede enviar el correo directamente usando un lenguaje de programación o desde la consola y se pone de el correo suplantado hacia la víctima y ese correo llega. No hay nada ahí de por medio. ¿Cómo nos protegemos? Y bueno, es como pongámonos las pilas y configuremos correctamente estos registros para proteger nuestro dominio, ¿sí? Configurémoslo bien, que no puedan utilizar el dominio de nuestra organización para suplantar la identidad de nuestros empleados. Y yo menciono de nuevo concientizar. ¿Por qué concientizar? Y porque más allá de que protejamos el dominio, estamos protegiendo nuestro dominio, ¿sí? Ahora, si en nuestra empresa trabajamos con un proveedor y ese proveedor no protege su dominio, nuestros usuarios pueden recibir engaños donde se está suplantando a ese proveedor. Entonces, no es que con esto resolvemos la suplantación de identidad y nos olvidamos y nos relajamos, no. Por algo la suplantación de identidad es uno de los problemas más grandes en todos los años, en todos los reportes de ciberseguridad, ¿sí? Porque no es tan fácil. Con esto tapamos un agujerito que está bueno tenerlo así, pero no nos confiemos, ¿no? Entonces los usuarios tienen que ser conscientes de que en su correo electrónico no todos son quienes dicen ser y tienen que tener una herramienta, una forma, un proceso, un consejo para poder discernir, ¿no? Cuándo un correo es confiable y cuándo no. Así que eso para tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si el dominio no se puede suplantar? Ahí podemos hacer dos cosas como ciberdelincuentes. La que les voy a explicar ahora, lo más probable es que nunca se lleve a cabo. Pero bueno, ¿por qué la ponemos acá? Y bueno, es una posibilidad. Si no puedo suplantar al dominio, lo que yo puedo hacer como ciberdelincuente es buscar alguna vulnerabilidad en el servidor SMTP de la organización que yo quiero suplantar. Porque si ese correo, si ese servidor de correo es vulnerable, yo puedo terminar autenticándome dentro de ese servidor y enviar ese mensaje de suplantación de identidad, ¿sí? ¿Por qué esto la mayoría de las veces no se va a hacer? Porque es complicado. Y es mucho más fácil ir por la última opción que la vamos a ver después. Un ejemplo de vulnerabilidad común viene de una configuración por defecto que tienen muchos servidores SMTP, principalmente los que son on-premise, que viene de la época de cuando existían los Open Relay, que eran servidores de correo que nos podíamos conectar para enviar un correo de manera abierta, pública en Internet. Pero claro, en un momento se empezaron a explotar para hacer envío de spam. Cualquiera se conectaba y enviaba cientos de miles o millones de correos para víctimas en general, correos así como de spam o de phishing genéricos. Y bueno, entonces en un momento todo esto se empezó a dar de baja, a meter en listas negras. Y hay una configuración por defecto para que un SMTP no sea utilizado como Open Relay.
básicamente acepta solo conexiones locales eh, o conexiones locales hacia la nube o conexiones de la nube hacia locales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no acepta que alguien venga de la nube y envíe hacia la nube. Entonces, así se previene el uso de un servidor de correo como OpenRelay, que eso está buenísimo, eso se previene. Pero esta configuración por defecto deja la puerta abierta a este último paso. Alguien de afuera se puede conectar y hacer un envío de correos interno. Si yo no agrego una autenticación de por medio, esto es una vulnerabilidad bastante fea. Y es increíble, hay herramientas gratuitas también que la pueden encontrar ahí en la URL que les había pasado. Hay herramientas gratuitas también para esto, para chequear esta vulnerabilidad, pero no nos centremos tanto en esto, ¿no? Centrémonos más en decir, bueno, a ver, si mi servidor de correo es vulnerable, lo pueden utilizar para esto, hagamos una gestión activa, eh, una gestión de la vulnerabilidad de nuestro servidor de correo, que seguramente es algo que estemos haciendo. Y bueno, a ver, de última sucederá si hay un zero day, pero al menos quedémonos tranquilos que lo estamos gestionando y lo conocido lo estamos cubriendo. Pero es más probable que el ciberdelincuente no se mete en estas cosas, porque la ingeniería social es mucho más fácil. Si no puede utilizar el dominio real, tal cual, exacto de la empresa, va a usar uno parecido. ¿Sí? Eso se conoce como, muchas veces como el DNS twist. Y ni siquiera hace falta que piensen en esos dominios. Hay herramientas que los generan, por ejemplo, ¿no? Con LinkedIn. Este tipo de cosas que para nosotros son algo común, pero para las víctimas de este tipo de engaños por ahí no son conscientes de esto. Y, y es muy fácil de usar. ¿Para qué nos vamos a meter en todo el tema de la vulnerabilidad? Busquemos un dominio similar y enviemos con ese dominio. Eh, y como organización, ¿cómo nos protegemos de un ciberdelincuente que hace esto? Bueno, podemos utilizar una herramienta que nos liste los dominios similares al nuestro y que nos diga cuáles de ellos está registrado, está activo y que nosotros podamos mantener un seguimiento, ¿no? Y veamos qué hay en esos dominios, que estemos atentos. Algunas organizaciones que tienen los recursos y cuando se justifica compran dominios que son muy similares al de la organización y los protegen con SPF de KIM y de MARC. Entonces se aseguran que al menos esos dominios no van a poder ser utilizados para suplantar la identidad. Pero es tan grande la lista de posibilidades que, a ver, no va a ser nunca posible cubrirlos a todos, pero cubrir los más comunes está bueno. Si ustedes se fijan, por ejemplo, con estos ejemplos que yo le daba de LinkedIn, hay varios de estos que LinkedIn los tiene comprados y protegidos. Pero bueno, siempre va a haber alguno que les va a quedar ahí sin proteger. Y de nuevo, concientizar. Los usuarios tienen que saber que si reciben un correo, el remitente puede que tenga alguna letrita, alguna cosa que no es la que va. Y va a ir todo de nuevo. Lo que les decía antes, que las personas sepan por qué les interesa saber esto y que luego tengan el tip de, mira, chequea este dominio y fíjate que realmente coincida con el real. Y bueno, ya nos quedan poquitos minutos porque tenemos que dejar el espacio para preguntas, así que rápido, el bonus track. ¿Cómo lanzar un ataque de este tipo, del tipo BEC, del tipo de fraude del SEO, a través de Google Docs? ¿Sí? Y asegurarnos de que la víctima va a recibir el correo. Esto lo pueden poner a prueba en su propia organización y yo les aseguro que este correo llega más allá de cualquier capa de seguridad que ustedes tengan metida en el medio. Creen una cuenta de Google y pónganle el nombre y apellido de su SEO, del SEO de sus organizaciones. Y pónganle cualquier cosa @gmail.com. Eso no importa. Y una vez que creen la cuenta, si quieren, le pueden buscar la foto de perfil que tenga en LinkedIn su SEO, póngansela también acá, así les queda más linda. Luego, con esa cuenta, creen un documento de Google y escriban ahí el engaño. Si esto es lo que se enviaría por mail, lo escriben en el documento y luego seleccionan ese texto y dejan un comentario arrobando a la víctima. Ustedes hacen esta prueba, arróbense a su propio correo corporativo. 5 minutos como mucho, y en su bandeja de entrada corporativa van a tener un correo como este. El asunto del correo va a ser lo que ustedes hayan puesto como título del documento. En este caso yo puse operación financiera urgente. El remitente va a tener el nombre y el apellido que ustedes hayan puesto, deseo de su organización, y en ningún lado va a decir lo que les decía antes, cualquier cosa @gmail.com. Esa información no está. Va a estar la foto, como se ve ahí, yo puse una foto mía,
persona suplantada, va a estar la foto de su SEO, y va a estar ahí el engaño, ¿sí? Y puede haber un enlace y puede haber, como les mostraba antes, datos de transferencia, un CBU, lo que sea. Y ya está. Ya se aseguraron que llegue a la bandeja de entrada corporativa un correo así. ¿Por qué llega así? Y porque lo mandó Google. Eh, lo que mencionaba antes, el DKIM, el SPF, el de Mark, si ustedes lo chequean, si ustedes abren los headers de ese correo, van a ver que dice todo ok, paz, paz, paz. Está todo bien, porque después este es un correo que mandó Google. Y si uno revisa eh, estos protocolos, correo fue enviado desde un servidor de Google que el registro SPF lo está autorizando. Está firmado con DKIM de Google y eso también pasa bien. Y el de Mark, ¿qué va a decir? Bueno, si el SPF está bien, el DKIM está bien, este correo lo pasa a la bandeja de entrada derecho, no lo va a mandar spam siquiera. ¿Y cómo nos protegemos de algo así? Y en la organización estamos complicados, ¿qué vamos a hacer? Podemos bloquear todo lo que tenga que ver con Google, todas sus IP, todos sus dominios, no sé si va a ser práctico. Y si lo hacemos, también esto se puede enviar al correo personal de la víctima, no hace falta que se mande al correo corporativo. Eh, a ver, nosotros este caso lo recibimos en nuestra organización hace varios años ya, y lo hemos reportado a Google, no nos dieron bola, y lo máximo que hizo Google fue eh, dar de baja el documento de origen que tenía el engaño, ¿no es cierto? La cuenta quedó funcionando y igual eso no sirve de nada porque fíjense, yo voy para atrás. Todo el engaño ya está acá. Por más que ese documento deje de existir, el engaño ya está ahí con sus enlaces, eh, con su emisor, ya está todo. Entonces, como que técnicamente no hubo mucho para hacer. Y caímos de nuevo en decir, bueno, tenemos que concientizar, le mandamos un correo electrónico a los empleados de SmartFence y le dijimos, miren, eh, tengan cuidado con este tipo de engaños que llega a través de Google Docs porque, bueno, como decía antes, el por qué les interesa saber esto, y para detectarlos tengan en cuenta esto.